Imagina estar de pie en una tranquila colina, contemplando cómo el cielo estalla en una sinfonía de colores mientras el sol asoma por el horizonte. Es un espectáculo diario que muchos de nosotros damos por sentado. Los cálidos tonos naranjas, rojos y rosados que salpican el cielo. Sin embargo, este hermoso amanecer es solo el capítulo final del largo viaje de la luz. Si seguimos el camino de estos fotones desde su punto final en la retina, en la parte posterior del ojo, a través de la atmósfera terrestre, a través del vacío de 150 millones de kilómetros que separa nuestro planeta de su estrella anfitriona, y finalmente, a través de las variadas y tumultuosas capas de esa estrella, descubrimos la fuente del calor en tu rostro y los colores que pintan el cielo. El núcleo del Sol, un motor nuclear que lleva ardiendo 4.500 millones de años. Nacida en una guardería cósmica a partir de los restos de estrellas antiguas, la brillante esfera de plasma abrasador que domina nuestro cielo es el producto de fuerzas complejas que han actuado a lo largo de milenios. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre una parte tan fundamental de nuestras vidas? ¿Cuáles son los procesos que gobiernan su colosal poder? ¿Cuáles son sus características más impresionantes? ¿Y cómo están penetrando los científicos en sus profundidades para descubrir sus misterios? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame en esta recopilación, mientras nos sumergimos en las profundidades de nuestro Sol y descubrimos los secretos que se esconden tras su deslumbrante cortina de luz y tiempo. Anteriormente hemos explorado Júpiter y algunas de sus lunas en varios espectros de luz, que puedes ver en un vídeo anterior. Hoy haremos lo mismo, pero esta vez en lugar de un planeta, investigaremos una bola de plasma altamente energética. La luz que observamos es pasada. Aunque la luz es lo más rápido que existe, la imagen del Sol que vemos desde la Tierra tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar, lo que significa que estamos viendo cómo era el Sol hace unos minutos. Y si contamos el tiempo que tardan los fotones generados en el núcleo del Sol en atravesar cada capa antes de escapar al espacio, la luz que nos llega tiene entre 10.000 y 170.000 años. Así que, ¿por dónde empezamos? Al igual que al pelar una naranja, empecemos nuestra investigación por la capa más externa de la atmósfera del Sol, la corona. La siguiente imagen fue tomada por el Observatorio de la Dinámica Solar, o SDO, una misión espacial de la NASA lanzada en febrero de 2010. El objetivo del SDO era comprender mejor las variaciones solares, estudiando la dinámica de la superficie y la atmósfera solares en distintas longitudes de onda electromagnética. Al observar la luz más allá del rango visible, la NASA pudo captar detalles no visibles, cruciales para nuestra comprensión del Sol. Esta imagen se tomó utilizando una longitud de onda de 19,3 nanómetros, que representa la luz que se encuentra en la región ultravioleta extrema. Con una longitud de onda correspondiente a una temperatura de color de 1 millón de grados Kelvin, podemos ver claramente la región superior de la corona solar. Curiosamente, la corona del Sol también puede verse a simple vista en raras ocasiones, como durante un eclipse solar total. Cuando la Luna está perfectamente alineada entre la Tierra y el Sol durante un fugaz periodo de tiempo, la vista del disco central, más brillante, conocido como fotosfera, queda totalmente bloqueada, revelando un exterior radiante. Aunque de por sí se trata de un espectáculo impresionante, la corona no se ve tan detallada como en esta imagen tomada por el SDO. Esto la convierte en una gran herramienta para los científicos. Profundicemos un poco más, hasta las características del Sol justo debajo de la corona. A una temperatura de color de 20 millones de Kelvin, las manchas intensamente vivas indican acontecimientos conocidos como erupciones solares. Aquí tienes imágenes de una semana especialmente intensa en erupciones, en agosto de 2022. Las erupciones solares siempre me han parecido aterradoras e hipnotizantes. Son explosiones colosales, en las que el Sol escupe una inmensa cantidad de radiación electromagnética. Se producen cuando los campos magnéticos se entrecruzan, distorsionan y reorganizan rápidamente. Esta actividad es creada por la naturaleza turbulenta del plasma dentro del propio Sol, del que se originan los campos.
Pero no son la única característica de la atmósfera solar que emite radiación. Los agujeros coronales, indicados aquí por esta región más oscura del Sol, son otra característica fascinante que examinaremos más de cerca utilizando luz ultravioleta extrema. Los agujeros coronales son zonas de plasma más frío y menos denso que están abiertas magnéticamente, lo que significa que en lugar de formar bucles cerrados que vuelven a la superficie del Sol, las líneas magnéticas se desplazan hacia el exterior a través del sistema solar. Estas zonas permiten que las partículas del viento solar escapen más fácilmente al espacio. Cuando estos vientos solares se dirigen hacia la magnetosfera de la Tierra y chocan con ella, crean auroras en el cielo nocturno de las regiones polares de la Tierra. El uso de la luz ultravioleta nos proporciona una visión mucho mejor de estas fascinantes características de las capas externas del Sol. La luz del espectro no visible es una herramienta increíble para ver las diferentes características de las capas externas del Sol. Están los filamentos solares, también conocidos como protuberancias solares, los grandes bucles de plasma que se elevan desde la superficie del Sol. Estos enormes bucles son lo bastante grandes como para hacer que la Tierra parezca una mota de polvo, y pueden extenderse cientos de miles de kilómetros en el espacio. Pueden formarse en tan solo un día, pero una prominencia estable puede permanecer en la corona durante varios meses. En este ejemplo, vemos como una protuberancia serpentea saliendo de la fotosfera y adentrándose en la atmósfera del Sol. Aunque este vídeo está acelerado para que los minutos parezcan segundos, si tenemos en cuenta el tamaño de la prominencia, queda claro la rapidez con la que los intensos campos magnéticos del Sol mueven el material. Un hecho que quizá no conozcas sobre la atmósfera del Sol es que a veces llueve. No todo el plasma cargado que se dispara hacia la corona solar continúa por el sistema solar. Parte permanece en la corona, quedando atrapado y enfriándose, hasta que vuelve a caer sobre la superficie del Sol como una brillante lluvia. Esta lluvia coronal es hermosa a la vista, pero es mejor observarla desde la distancia, ya que su temperatura es de millones de grados. Por supuesto, caer suavemente de nuevo a la superficie del Sol es el destino de solo una parte del plasma solar. Aquí es donde la comparación con las nubes de la Tierra se queda corta, ya que no estallan liberando su energía al espacio. En el Sol, gracias a los campos magnéticos fuertemente enmarañados, sí lo hacen. Esto es un lapso de tiempo de una eyección de masa coronal. Mira cómo la estructura se forma en la parte inferior izquierda del Sol durante algún tiempo antes de romperse y enviar miles de millones de toneladas de plasma por todo el sistema solar. Incluso con el campo magnético de la Tierra, el impacto de una de ellas podría ser devastador para nuestros satélites y redes eléctricas. El SDO captó aquí todas estas estructuras utilizando una longitud de onda de 30 nanómetros, que corresponde a la parte ultravioleta extrema. La sincronización es importante a la hora de obtener imágenes de estas características, ya que son más frecuentes en determinados años que en otros. De hecho, cada estructura depende de la actividad solar del Sol, que alterna en torno a un ciclo solar de 11 años, sobre lo que también hice un vídeo. Pero hay más cosas que aprender. Del mismo modo que la luz visible y la ultravioleta nos muestran cosas distintas cuando observamos la misma característica, utilizar dos longitudes de onda distintas de luz no visible también puede ser revelador. Para demostrarlo, observa estas dos imágenes de la corona solar. Tomadas durante el mismo periodo de tiempo, las dos imágenes siguientes utilizan dos longitudes de onda de luz diferentes. La primera, tomada a una temperatura de color de 600.000 Kelvin, muestra la corona tranquila y los bucles coronales. La segunda, obtenida a una temperatura de color de 2 millones de Kelvin, muestra las regiones activas de la corona, mucho más calientes. La comparación entre las dos imágenes pone de relieve la importancia de utilizar distintos enfoques al investigar una estrella. Lo que inicialmente puede parecer un fenómeno solar singular puede revelarse como una compleja cadena de acontecimientos entrelazados, y técnicamente aún no hemos atravesado la atmósfera del Sol. Avanzando más hacia el interior, veamos otra imagen producida por el SDO utilizando una longitud de onda de luz de 160 nanómetros, esta vez de la región de transición.
La región de transición es una capa que se sitúa entre la corona del Sol y la cromosfera, la capa más baja de la atmósfera solar. Es una capa muy superficial, de unos 100 kilómetros de espesor. En esta región, la temperatura del Sol aumenta drásticamente, de unos 8.000 a 500.000 Kelvin. Para hacer una comparación, la lava hirviente que brota en Hawái tiene 1170 grados Celsius o 1443 Kelvin. La temperatura en el extremo inferior y más profundo de la región de transición es casi 6 veces más caliente que esta, y en el extremo superior la temperatura es más de 346 veces mayor. Viajando aún más profundo, llegamos a la cromosfera del Sol, que es la última capa de la atmósfera antes de llegar a la propia superficie del Sol. Observada aquí con luz ultravioleta de 170 nanómetros, se estima que tiene un grosor aproximado de 1700 kilómetros. Inspeccionando de cerca la cromosfera, identificamos unos rasgos hipnotizadores conocidos como espículas. Balanceándose como la hierba al viento, estos largos chorros de plasma se disparan hacia arriba desde la superficie del Sol a velocidades de hasta 100 km por segundo, aproximadamente 282 veces más rápido que el sonido, y pueden alcanzar longitudes de casi 10 kilómetros, más altos que el monte Everest. Formándose y desapareciendo en unos 5 o 10 minutos de media, los procesos que hay detrás de estas espículas fueron desconocidos y debatidos durante mucho tiempo, ya que no estaba claro cómo las partículas cargadas magnéticamente podían llegar a escapar de los campos magnéticos del Sol a ese nivel. Hasta que en 2017, un equipo de científicos que trabajaba en un modelo extremadamente detallado de las espículas descubrió que sus orígenes debían estar relacionados con las partículas neutras. En un principio, los científicos no habían incluido las partículas neutras en sus modelos del Sol, porque pensaban que no afectarían al movimiento de las partículas cargadas. Pero una vez consideradas, se descubrió que las partículas neutras proporcionaban a las partículas cargadas la flotabilidad necesaria para escapar del plasma del Sol y salir disparadas en forma de espículas. Descendiendo aún más a través del Sol, llegamos finalmente a la fotosfera, la superficie del Sol propiamente dicha, cuya mejor imagen es la luz visible. Aunque el borde de la fotosfera parece nítido y liso, como suele ocurrir a simple vista, esto se debe a lo lejos que está el Sol. El Sol en sí no es sólido en absoluto. Hace demasiado calor para que exista materia en estado sólido, líquido o gaseoso en el Sol. Solo puede existir plasma, el cuarto estado de la materia, y que se calcula que constituye el 99,9% de toda la materia del universo. Los plasmas tienden a comportarse de forma muy parecida a los gases, salvo que están formados por una mezcla de átomos ionizados y electrones libres. La fotosfera es la capa más externa en esta imagen, de unos 400 kilómetros de espesor. No es un límite fijo del Sol, a diferencia de lo que puede sugerir la imagen. Y lamentablemente es la capa más profunda de la estrella que los científicos pueden medir directamente. Si la observas más de cerca, verás unas manchas oscuras en el lado izquierdo. Se conocen como manchas solares, y parecen más oscuras que otras partes debido a sus temperaturas más frías. Pero eso es solo en comparación con su abrasador entorno. A diferencia de los agujeros coronales, las manchas solares se forman en zonas donde los campos magnéticos son especialmente potentes. Aquí, el calor queda atrapado bajo la fotosfera, debido a la menor convección en estas zonas. Al comparar esta imagen del Sol con otra anterior tomada con luz ultravioleta extrema durante el mismo periodo, surge una conexión entre las manchas solares y las erupciones solares. Las erupciones y manchas solares coinciden en el mismo lugar. Al escudriñar bajo la superficie, queda claro que una debe conducir a la otra. Ahora veamos más de cerca algunas manchas solares similares. Esta imagen se tomó con el telescopio solar sueco, con base aquí en la Tierra, y utilizando una longitud de onda de luz visible de aproximadamente 400 nanómetros. Al lado y alrededor de las manchas solares, la fotosfera está saturada de estas células de bordes dentados, que cambian de forma sin cesar, y que se parecen mucho a la lava cuando se enfría y se agrieta. Sin embargo, estas células tienen unos 1000 kilómetros de ancho y se conocen como gránulos solares.
Considéralos la capa superior de una célula de convección que se agita por debajo. Las zonas más brillantes de cada gránulo representan fluido de temperaturas inimaginables que ascienden desde la capa interior del Sol hasta su superficie. Al llegar a este límite, el fluido no tiene otro lugar a donde ir, salvo extenderse hacia afuera y a lo largo. Tras enfriarse gradualmente, el fluido se hunde de nuevo hacia el interior a través de los límites ásperos y oscuros que rodean cada célula, antes de repetir el ciclo. Este proceso se asemeja mucho a las corrientes de convección dentro del manto terrestre, responsables de la tectónica de placas. Este proceso no es ninguna broma. Aunque por término medio se estima que cada gránulo dura tan solo 20 minutos, el flujo dentro de las células alcanza velocidades supersónicas de más de 7 km por segundo, generando ondas en la superficie del Sol debido a los estallidos sónicos. Increíblemente, estos gránulos también pueden verse en la vista del disco completo de antes, utilizando la misma longitud de onda de luz visible. Parece como si la imagen estuviera granulada pese a tratarse de una sonda espacial de alta tecnología. Al agrandar, lo parece. Pero son los gránulos de la fotosfera del Sol, no un efecto del procesado ni un exceso de ruido en la imagen. Y eso es todo. Lamentablemente, nuestro viaje termina aquí, ya que los científicos aún no han descubierto cómo obtener imágenes más profundas del Sol, utilizando luz visible o no visible. Gran parte de lo que hay más allá de esta capa sigue siendo un misterio, pero podemos ver las ventajas de utilizar luz de todos los espectros diferentes en nuestro estudio del Sol. Nos ayudan a observar las erupciones solares, los enormes agujeros coronales, las espículas, las intrigantes manchas solares y las células que cambian de forma, por nombrar algo. El Sol bulle de actividad, y gran parte de ella nos resultaría invisible si no fuera por estas técnicas de imagen. Quizá algún día encontremos formas de ver más profundamente, utilizando técnicas con las que actualmente apenas podemos soñar, igual que los humanos de hace mucho tiempo apenas podían soñar con los métodos que utilizamos hoy en día. Pero por ahora, el mero hecho de saber que ocurren tantas cosas invisibles en el universo y de saber que disponemos de los medios para descubrirlas, me llena de entusiasmo y curiosidad. ¿Quién sabe qué más puede haber ahí fuera esperando a ser encontrado? Para entender cómo se formó el Sol, tenemos que retroceder en el tiempo mucho antes de que nuestro sistema solar existiera, aproximadamente hace 4.600 millones de años. En aquel entonces, en una región relativamente tranquila de la Vía Láctea, una inmensa nube de gas y polvo, conocida como la nube molecular, flotaba en el espacio en completo silencio. Pero esta no era una nube cualquiera, era colosal, con una extensión que posiblemente alcanzaba cientos de años luz y una masa equivalente a millones de soles. Dentro de esta nube se encontraban los restos dispersos de estrellas antiguas, aquellas que, tras consumir su combustible nuclear, explotaron como supernovas, esparciendo su material enriquecido por el cosmos. Entre estos escombros estelares estaba la mezcla de elementos fundamentales, hidrógeno y helio, los ladrillos básicos para formar estrellas, junto con elementos más pesados como carbono, oxígeno, nitrógeno y hierro. La presencia de estos materiales hizo que esta nube molecular fuera el lugar perfecto para el nacimiento de nuevas estrellas y sistemas planetarios. Sin embargo, una nube tan masiva no colapsa por sí sola. Necesita un desencadenante, algo que inicie el colapso en cadena que lleve al nacimiento de una estrella. Los científicos creen que este proceso pudo haber comenzado por la onda expansiva de una supernova cercana, que comprimió ciertas regiones de la nube, provocando que fragmentos de materia se condensaran en zonas de alta densidad. Este colapso marcó el inicio de lo que llamamos la nebulosa presolar, la región densa dentro de la nube molecular, de la que con el tiempo surgiría nuestro sistema solar. Algunos científicos han propuesto incluso un nombre para la estrella que pudo haber desencadenado todo este proceso: Coatlicue. Su nombre proviene de la diosa azteca de la tierra y la fertilidad, un símbolo del ciclo de muerte y renacimiento, en el que la muerte de una estrella puede dar lugar al nacimiento de muchas otras. A medida que el colapso gravitatorio de la nube molecular avanzaba, no dio lugar a un único objeto masivo, sino que se fragmentó en múltiples aglomeraciones densas. Este proceso de fragmentación ocurre debido a un fenómeno conocido como inestabilidad de Jeans, bautizado así en honor al físico británico James Jeans.
La longitud de Jeans es una distancia crítica dentro de una nube, en la que la fuerza de la gravedad y la presión interna del gas alcanzan un equilibrio, evitando que la nube colapse sobre sí misma. Cuando una región concreta de la nube supera esta longitud de Jeans, su propia gravedad la hace colapsar. Diferentes partes de la nube molecular superan este límite en distintos momentos, debido a variaciones en la densidad y temperatura. A medida que estas zonas se vuelven gravitacionalmente inestables, colapsan de forma independiente, dando lugar a múltiples núcleos protoestelares, en lugar de formar un único cuerpo masivo. El núcleo protoestelar fue la primera fase de vida de nuestro Sol, en la que ya se parecía a una estrella, contrayéndose cada vez más bajo la presión constante de su propia gravedad. Este núcleo estaba rodeado de gas y polvo en caída libre. Conforme acumulaba más y más materia, se volvía más denso y más caliente, preparando el escenario para la siguiente fase en la formación de estrellas, la protoestrella. Cuando un núcleo protoestelar alcanza suficiente densidad y temperatura, evoluciona hasta convertirse en una protoestrella. En este punto, su región central se calienta tanto que comienza a emitir luz y calor, generados por la energía liberada en su contracción gravitatoria. Sin embargo, su núcleo aún no ha alcanzado la temperatura necesaria para iniciar la fusión nuclear. A medida que la protoestrella sigue acumulando materia y aumentando su masa, la presión y la temperatura en su núcleo se disparan. Nuestro Sol pasó por esta fase de contracción y calentamiento durante millones de años, hasta que su núcleo alcanzó aproximadamente 10 millones de grados Celsius. En ese momento, los núcleos de hidrógeno comenzaron a fusionarse en helio, y con ello nació el Sol. En esta etapa, la rotación natural del material circundante que envolvía a la joven estrella empezó a aumentar. Una nube de este tamaño siempre tiene un ligero movimiento de rotación. En el universo, nada está completamente quieto, y, debido a la conservación del momento angular, la nube giraba cada vez más rápido a medida que se comprimía, de la misma forma que un patinador acelera su giro cuando recoge los brazos. Alrededor del ecuador de rotación, parte del material se mueve lo bastante rápido como para quedar en órbita. Pero en las regiones superiores e inferiores, el momento angular no es suficiente para resistir la voraz atracción de la protoestrella, y la materia cae irremediablemente en sus garras. Así, la nube comienza a aplanarse y da forma a un disco protoplanetario. Este disco es una auténtica lotería cósmica. A medida que se enfría y se condensa, dará lugar a un proceso inevitable de creación y destrucción, en el que surgirán planetas, lunas, asteroides y cometas. Parte de la materia perderá su momento angular y acabará cayendo en el Sol, mientras que otras regiones del disco darán origen a los cuerpos que hoy conforman nuestro sistema solar. Con su recién adquirida capacidad para fusionar átomos de hidrógeno en helio, el Sol, por fin, puede generar la energía necesaria para oponerse a la gravedad que intentaba comprimirlo aún más. La energía liberada en las reacciones de fusión generó una presión de radiación hacia el exterior, equilibrando la atracción gravitatoria del gas hacia el interior. Gracias a este delicado equilibrio, la joven estrella alcanzó un estado estable conocido como equilibrio hidrostático. En este estado, el Sol dejó de contraerse bajo su propia gravedad y entró en la secuencia principal, que es la fase más estable de su vida. Este juego de fuerzas, con la presión interna empujando hacia afuera y la gravedad tirando hacia adentro, es el eje que define todas las etapas de vida del Sol y de cualquier otra estrella. Lo vimos en su colapso inicial, lo vemos ahora mientras se estabiliza en la secuencia principal, y será este mismo vaivén el que, con el tiempo, lo conducirá a su dramático final. Pero, por ahora, analicemos en detalle el proceso de fusión nuclear y cómo es capaz de mantener estable una estrella tan masiva como el Sol durante miles de millones de años. Para entender cómo ocurre la fusión nuclear en el Sol, tenemos que observar las condiciones extremas que existen en su núcleo. Hoy en día, las temperaturas en su interior alcanzan unos 15 millones de grados Celsius, y las presiones superan en 250.000 millones de veces la de la atmósfera terrestre. En este ardiente caldero cósmico, los átomos de hidrógeno pierden sus electrones, formando un plasma compuesto por protones y electrones libres. Bajo estas condiciones extremas, los protones, que normalmente se repelen debido a sus cargas eléctricas positivas, son forzados a acercarse muchísimo entre sí. La fuerza que impide que se unan es la fuerza de Coulomb, una repulsión electrostática entre partículas con carga positiva.
Es exactamente el mismo fenómeno que sientes al intentar juntar los polos iguales de un imán. Vencer esta repulsión es el principal desafío para que ocurra la fusión nuclear. A pesar de la enorme energía cinética que tienen los protones en el núcleo del Sol, la mayoría de las colisiones no son lo suficientemente energéticas como para superar la barrera de Coulomb. En condiciones normales, para que la fuerza nuclear una a los protones, estos necesitarían de una energía inmensa para acercarse lo suficiente. Esta barrera es tan difícil de superar que a principios del siglo XX, los físicos, basándose en la física clásica, llegaron a la conclusión de que la fusión nuclear no debería ocurrir en las temperaturas y presiones que están presentes en el núcleo solar. Para resolver este enigma, necesitábamos un modelo científico capaz de explicar muchos de los fenómenos aparentemente imposibles que observamos en el universo, la mecánica cuántica. La revolución de la mecánica cuántica en la década de 1920 introdujo una idea fascinante. Las partículas pueden comportarse tanto como partículas como ondas. Uno de los fenómenos más sorprendentes de esta teoría es el efecto túnel cuántico, que permite que ciertas partículas atraviesen una barrera incluso cuando, según la física clásica, no tendrían suficiente energía para hacerlo. En el núcleo del Sol, este efecto hace que una pequeña fracción de protones esquive la barrera de Coulomb sin necesidad de superarla directamente. Aunque estos protones no tienen suficiente energía cinética para vencer la repulsión electrostática de forma tradicional, la mecánica cuántica les da una probabilidad de aparecer al otro lado de la barrera. Para visualizar este proceso, imagina un diagrama de la barrera de Coulomb. En él, verías una barrera de energía muy alta, que representa la fuerza repulsiva entre dos protones a diferentes distancias. Para superar este obstáculo, haría falta una energía enorme, representada como un pico en el gráfico. Si nos basamos en cálculos de la física clásica, el Sol necesitaría alcanzar miles de millones de grados Celsius para que la fusión fuese posible, una temperatura miles de veces mayor de la que tiene su núcleo actualmente. Pero aquí es donde entra la mecánica cuántica. La onda de probabilidad de un protón le permite atravesar la barrera sin necesidad de escalarla, apareciendo al otro lado como si la barrera nunca hubiera existido. Este efecto túnel es lo que permite que la fusión nuclear ocurra en estrellas como el Sol, a pesar de la aparentemente infranqueable barrera de Coulomb. Una vez que un protón ha conseguido atravesar la barrera y se acerca lo suficiente a otro protón, entrará en acción una fuerza aún más poderosa, la fuerza nuclear. La fuerza nuclear es mucho más intensa que la fuerza de Coulomb, pero solo actúa en distancias extremadamente pequeñas, en el orden de femtómetros. Un femtómetro equivale a 10 a la menos quinceava potencia de metros, que es aproximadamente el tamaño de un protón. Cuando esta fuerza entra en juego, los protones quedan firmemente unidos, pero este es solo el primer paso en una serie de eventos nucleares conocida como la cadena protón-protón. Esta reacción es el mecanismo dominante de fusión en el Sol y en otras estrellas de tamaño similar, y representa aproximadamente el 99% de la producción de energía solar. Todo comienza con la unión de dos protones libres, que forman deuterio, un isótopo pesado del hidrógeno. En este proceso se emite un positrón y un neutrino. Este primer paso es raro pero esencial, ya que permite que la fusión continúe. A continuación, el deuterio se fusiona rápidamente con otro protón, formando helio 3 y liberando un fotón de alta energía, un rayo gamma. En la etapa final, dos núcleos de helio 3 colisionan y se fusionan, dando lugar a helio 4 y expulsando dos protones, junto con una gran cantidad de energía en forma de radiación. Aunque la cadena protón-protón es el mecanismo de fusión dominante en el Sol, existe otra ruta que juega un papel importante en estrellas más calientes y masivas. Se trata del ciclo CNO, carbono, nitrógeno y oxígeno. En este proceso, los núcleos de carbono, nitrógeno y oxígeno actúan como catalizadores, facilitando la fusión de protones para formar helio. El ciclo CNO es mucho más eficiente a temperaturas más altas, aunque en el caso del Sol solo contribuye en un pequeño porcentaje a la producción de energía. Todo esto se genera gracias a que una pequeña fracción de masa se convierte en energía, tal y como lo describe la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Durante el proceso de fusión, el núcleo resultante de helio 4 tiene una masa ligeramente menor en comparación a la suma de los 4 protones originales.
esa masa perdida no desaparece, sino que se transforma en energía que irradia hacia el exterior del Sol. Cada segundo, el Sol convierte aproximadamente 4.300.000 toneladas de su masa en energía. Sí, has oído bien, el Sol está perdiendo masa constantemente. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a que por cada segundo se transforma en energía el peso equivalente a unos 3 millones de coches. Y esta es la energía que alimenta al Sol, iluminando y calentando la Tierra. Pero antes de que estos fotones generados en las reacciones de fusión puedan llegar a la Tierra, al resto del sistema solar e incluso más allá, deben escapar primero del interior caótico del Sol, que se extiende 700.000 kilómetros por encima de ellos. Para entender realmente la complejidad del Sol y sus capas segmentadas, sigamos el viaje de un solo fotón, una partícula de luz, desde el momento en que se crea en una reacción protón-protón hasta que alcanza la superficie. Y este viaje está lejos de ser sencillo. De hecho, un solo fotón puede tardar miles o incluso cientos de miles de años en completar su recorrido, atravesando varias capas distintas dentro del Sol, cada una con propiedades y comportamientos únicos. Como hemos visto, el viaje de nuestro fotón comienza en el núcleo, una región que representa aproximadamente el 25% del radio del Sol, pero que contiene casi la mitad de su masa total. Y, como ya sabemos, el núcleo es increíblemente denso. Su densidad alcanza los 160 gramos por centímetro cúbico. Para que te hagas una idea, es más de 20 veces la densidad de una persona. Para ponerlo en perspectiva, si tu teléfono estuviera hecho de un material con esa densidad, pesaría lo mismo que un martillo demoledor de gran tamaño. Para nuestro fotón, esto supone un problema. El entorno está tan abarrotado de partículas que apenas puede avanzar antes de ser absorbido por alguna de ellas. Por supuesto, esa misma partícula lo reemitirá poco después, enviándolo de nuevo al caos del núcleo, donde otra partícula lo atrapará y lo lanzará en una dirección completamente aleatoria. Imagínate intentando avanzar por una multitud muy densa, donde a cada pocos pasos chocas con alguien y tienes que cambiar de dirección. Esta constante interacción de absorción y remisión es lo que hace que el núcleo del Sol sea tan caótico, provocando que el viaje de un fotón sea más bien un paseo aleatorio, en lugar de un camino directo hacia el exterior. Este tipo de movimiento es similar al fenómeno conocido como movimiento browniano, en el que las partículas suspendidas en un fluido se desplazan de forma errática debido a las colisiones con moléculas más pequeñas y rápidas. Y lo curioso es que no hay ninguna preferencia en la dirección en la que un fotón es remitido tras ser absorbido por una partícula. En teoría, un fotón podría llegar hasta la superficie del Sol antes de que por pura casualidad su trayectoria lo lleve de vuelta al núcleo. Para complicarlo aún más, a medida que los fotones son absorbidos y remitidos una y otra vez, su energía va disminuyendo gradualmente. De esta manera pasan de ser rayos gamma a rayos X, y finalmente, cuando alcanzan las capas externas del Sol, se convierten en luz visible. Comprender lo que ocurre en el núcleo del Sol ha sido todo un reto para los astrónomos. El núcleo está completamente oculto tras las capas externas del Sol, lo que significa que no podemos observarlo directamente con ningún tipo de luz. Por eso, los científicos han desarrollado métodos ingeniosos para deducir lo que sucede en ese infierno ardiente que se esconde bajo la superficie. Una de las técnicas más importantes es el estudio de la heliosismología, que analiza las ondas que recorren la superficie del Sol. Al igual que los sismólogos estudian los terremotos para conocer el interior de la Tierra, los heliosismólogos miden las vibraciones de la superficie solar causadas por ondas sonoras que viajan a través de su interior. Estas ondas sonoras se ven afectadas por la temperatura, la densidad y la composición de las distintas capas del Sol, permitiendo a los científicos reconstruir modelos de lo que ocurre en sus profundidades. Los neutrinos solares, esas escurridizas partículas subatómicas de las que hablé en un vídeo anterior, también son liberados durante las reacciones de fusión en el núcleo del Sol. Los neutrinos interactúan tan débilmente con la materia que pueden atravesar el Sol en apenas 2 segundos sin verse atrapados en el laberinto de colisiones que sufren los fotones. Durante décadas, los detectores de neutrinos solares en la Tierra registraban menos neutrinos de los esperados según los modelos teóricos. Esto dio lugar a lo que se conoció como el problema del neutrino solar. Este misterio fue resuelto cuando los científicos descubrieron que los neutrinos cambian sus propiedades en su viaje hacia la Tierra.
Este hallazgo confirmó tanto nuestra comprensión de la física de partículas como los procesos nucleares que ocurren en el núcleo del Sol. A continuación, nuestro fotón entra en la zona radiativa, que se extiende desde el borde del núcleo hasta aproximadamente el 70% del radio solar. Aquí, las temperaturas descienden progresivamente, desde los 15 millones de grados hasta unos 2 millones de grados Celsius. La densidad de la materia también disminuye. En las profundidades de la zona radiativa, la densidad es comparable a la del oro, mientras que cerca del borde es inferior a la del agua. El método predominante de transporte de energía sigue siendo este frenético proceso de dispersión de los fotones, que transportan gradualmente su energía hacia la superficie. A medida que la densidad del plasma sigue disminuyendo, nuestro fotón gana más libertad de movimiento, pudiendo recorrer distancias mayores entre interacciones. Pero incluso aquí, fuera del núcleo, el material del Sol sigue siendo tan opaco que unos pocos centímetros de plasma pueden bloquear tanta luz como cientos de metros de agua. Gracias a herramientas como el modelo solar estándar o SSM, somos capaces de medir con precisión el interior del Sol. Se trata de un marco matemático basado en principios como el equilibrio hidrostático, la conservación de la energía y la transferencia radiativa. En esencia, usamos nuestro conocimiento sobre el comportamiento de los materiales y los fluidos en laboratorios terrestres para deducir las propiedades de un lugar que está fuera de nuestro alcance. El SSM describe cómo los fotones viajan a través del denso plasma solar, modelando la forma en que la energía es transferida entre partículas. Esto nos permite calcular cuán transparente es el material solar a la radiación en distintas temperaturas y densidades, y a partir de ahí podemos determinar dónde termina la zona radiativa y comienza la siguiente capa. Una de las cosas que más me fascina de las matemáticas es su capacidad para permitirnos explorar entornos a los que jamás podremos viajar. Es algo parecido a cómo el efecto túnel cuántico permite a los protones atravesar la barrera de Coulomb, generando los fotones que estamos siguiendo en este viaje. A medida que nuestro fotón se acerca al límite superior de la zona radiativa, entra en la tacoclina, una fina capa de transición donde la zona radiativa se encuentra con la siguiente capa, la zona convectiva. La tacoclina es un entorno de contrastes extremos, donde la relativa estabilidad de la zona radiativa da paso a la ebullición y turbulencia de la zona convectiva. Las extrañas condiciones de esta capa ultradelgada probablemente juegan un papel crucial en el dínamo solar, el mecanismo que genera el campo magnético del Sol. Se cree que en la tacoclina, el campo magnético del Sol se retuerce y amplifica, dando forma a las manchas solares y llamaradas que caracterizan la superficie de nuestra estrella. Atravesando rápidamente la fina tacoclina, nuestro fotón llega a la zona convectiva, que se extiende desde el 70% del radio solar hasta justo debajo de la superficie visible, llamada la fotosfera. Aquí, las temperaturas han descendido por debajo de los 2 millones de grados Celsius. En este punto, el plasma solar ya no es lo suficientemente denso como para transferir eficazmente la energía a través de radiación. En su lugar, el plasma se vuelve inestable y comienza a moverse en enormes corrientes de convección, muy similares al agua hirviendo en una olla. El plasma caliente asciende hacia la superficie en grandes estructuras llamadas gránulos. Estos gránulos, que pueden tener miles de kilómetros de diámetro, emergen con una fuerza impulsada por su flotabilidad, alcanzando velocidades de cientos de metros por segundo. Es como cuando intentas sumergir un balón de playa bajo el agua, y de repente escapa con fuerza hacia la superficie. Pero aquí, la magnitud de la energía involucrada es colosal. La fuerza necesaria para mover este volumen de materia contra la gravedad solar equivale a la potencia de 10.000 millones de huracanes. Este proceso convectivo transporta la energía de manera mucho más eficiente que la zona radiativa, creando turbulentas olas de plasma que se agitan sin descanso. He hablado en otro vídeo sobre estas células de convección y los hipnóticos patrones que forman en la superficie del Sol. Este cambio en el mecanismo de transporte de energía es radical. Mientras que en la zona radiativa los fotones aún interactúan con las partículas mediante el proceso de difusión radiativa, en la zona convectiva la energía se mueve principalmente a través de la convección, con plasma caliente que asciende y plasma más frío que desciende. Este movimiento convectivo transporta la energía de manera mucho más eficiente que en la zona radiativa, impulsando el dinamismo de la superficie solar. Al alcanzar la parte superior de la zona convectiva,
Nuestro fotón es transportado hasta la fotosfera, la superficie visible del Sol. Aquí, las temperaturas han descendido hasta unos 5500 grados Celsius, y el plasma se ha vuelto lo suficientemente tenue como para que los fotones puedan escapar sin ser constantemente reabsorbidos. Es desde esta delgada capa de aproximadamente 500 kilómetros de profundidad desde donde se emite la luz que vemos del Sol. Por encima de la fotosfera solo queda la corona solar, un entorno fascinante en sí mismo, pero con una densidad 1000 millones de veces menor que la fotosfera, por lo que no supone un gran obstáculo para nuestros fotones. Es asombroso que un objeto como el Sol, al que muchos describen simplemente como una bola de gas, pueda tener una frontera tan definida. Pero es en la fotosfera donde por fin nuestro fotón se libera. A partir de aquí, viaja a la velocidad de la luz, iniciando su largo viaje a través del vasto espacio. Mientras tanto, nuestro viejo amigo, el neutrino, que se creó en el núcleo del Sol al mismo tiempo que el fotón, hace mucho que ha salido de la Vía Láctea. Desde que el Sol entró en su fase estable de secuencia principal, la fusión nuclear ha ido modificando la estructura de sus capas, aumentando gradualmente su brillo a lo largo de miles de millones de años. Esto se debe a que el proceso de fusión altera inevitablemente la composición, densidad y temperatura del núcleo solar, lo que influye en el comportamiento general del Sol y en su futuro. A medida que el hidrógeno se fusiona en helio, el hidrógeno disponible en el núcleo se agota poco a poco, mientras que las cenizas de helio se acumulan progresivamente. Sin embargo, a diferencia del hidrógeno, que funde con facilidad a las temperaturas actuales del núcleo solar, el helio requiere temperaturas mucho más altas para iniciar su fusión. Conforme aumenta la concentración de helio, el núcleo se vuelve más denso. Los núcleos de helio son más masivos que los de hidrógeno, por lo que a medida que se acumulan, la densidad general del núcleo sigue incrementándose. Al mismo tiempo, como el helio no está fusionándose para generar energía, no contribuye a la presión de radiación que equilibra la intensa atracción gravitatoria del Sol. Como resultado, la gravedad comienza a dominar, provocando que el núcleo se contraiga aún más. Para evitar colapsar bajo su propia gravedad, el Sol necesita aumentar la temperatura de su núcleo a medida que el helio se acumula. El calor extra intensifica la fusión del hidrógeno, ya que la velocidad de reacción de la fusión nuclear es extremadamente sensible a los cambios de temperatura. Este aumento en la actividad de fusión libera más energía, lo que provoca un Sol más brillante y restablece temporalmente el equilibrio entre la gravedad y la presión de radiación. A lo largo de este proceso, la producción de energía del Sol ha aumentado aproximadamente un 30% desde su formación, y esta tendencia continuará durante miles de millones de años, mientras la fusión del hidrógeno siga dominando en el núcleo. En la zona radiativa, las capas se han calentado y se han vuelto más opacas. El incremento de la temperatura del núcleo genera fotones más energéticos, que interactúan con mayor frecuencia con el plasma circundante, provocando un caos de colisiones que ralentiza su escape. Como resultado, la zona radiativa se ha vuelto menos eficiente en la transmisión de energía, atrapando los fotones durante más tiempo antes de que puedan continuar su camino hacia el exterior. Mientras tanto, la zona convectiva también ha crecido ligeramente con el tiempo, debido al aumento en la producción de energía. A medida que el Sol siga quemando su combustible de hidrógeno durante los próximos 5.000 millones de años, su núcleo acabará sobrecargado de helio inerte, que ya no podrá mantener la fusión bajo su propia presión. Cuando esto ocurra, el Sol evolucionará hasta convertirse en una gigante roja, expandiéndose de forma dramática y engullendo los planetas más cercanos, incluyendo Mercurio, Venus y posiblemente la Tierra. En esta fase, el núcleo se contraerá y se calentará hasta que alcance una temperatura lo suficientemente alta como para desatar un flash de helio, iniciando la fusión de helio en elementos más pesados, como carbono y oxígeno. Una vez más, el Sol oscilará entre la implacable presión gravitatoria y las fuerzas generadas por la energía de su núcleo, en un delicado equilibrio que definirá su destino. Este proceso creará nuevas capas, haciendo que el Sol se hinche aún más antes de perder sus capas externas y transformarse en una nebulosa planetaria, un espectro fantasmal de lo que fue. El núcleo que quede atrás se enfriará y se desvanecerá lentamente, convirtiéndose en una enana blanca, una brasa densa y del tamaño de la Tierra, el último vestigio de un fuego que alguna vez ardió con intensidad. No es de extrañar que el Sol influya en la vida aquí en la Tierra. Al fin y al cabo,
es el origen de la vida. La vida en la Tierra necesita energía para funcionar, y el Sol es quien la suele proporcionar. Luz para las plantas, plantas para los herbívoros, herbívoros para los carnívoros, hasta la cima de la cadena alimentaria. Es difícil encontrar algo en la Tierra que pueda vivir sin nuestro Sol. Pero más allá del regalo de su energía vital, es fácil pensar que el Sol es bastante estático. Sin embargo, esto es una ilusión. El Sol cambia constantemente. Con el avance de la ciencia y la posibilidad de protegerse del resplandor del Sol, fue posible estudiar su superficie. Ya en 1610 quedó claro que el Sol era un mar hirviente y cambiante de plasma, que a menudo apenas podía contenerse. A pesar de la intensa fuerza gravitatoria que lo mantiene unido, las reacciones nucleares que tienen lugar en su núcleo son tan calientes, alcanzando los 15 millones de grados Celsius en su centro, que el plasma burbujea y estalla en su superficie, provocando erupciones solares que arden en todas direcciones. Las manchas solares, parches oscuros de la superficie del Sol llenos de intensos campos magnéticos y que pueden tener entre 1600 y 160.000 kilómetros de diámetro, se forman, mueven y desaparecen. Las eyecciones de masa coronal estallan en la corona solar, la zona atmosférica situada sobre el Sol, que curiosamente es 200 veces más caliente que su superficie. Es difícil encontrar un lugar en el sistema solar tan activo como el Sol. Lo que mucha gente no sabe es que esa actividad aumenta y disminuye. El Sol funciona según un ciclo de 11 años que alterna un periodo de baja actividad, el mínimo solar, con un nivel mucho más alto, el máximo solar, y viceversa. Las manchas solares, las erupciones solares y las CMEs son más frecuentes durante el máximo solar. Hay 50 veces más probabilidades de una erupción solar durante el máximo solar que durante el mínimo. Y las grandes eyecciones pasan de producirse una vez cada pocos días a varias veces en un solo día. Esto se conoce como ciclo de Schwabe. Curiosamente, representa la mitad de un ciclo mayor, conocido como ciclo de Hale, que traza los cambios en la polaridad magnética del Sol. Una vez cada ciclo de Schwabe, cada 11 años, los polos norte y sur del Sol se intercambian. Cuando se produce otro ciclo de Schwabe, los polos cambian de vuelta. Tic-tac, tic-tac. Esta constante subida y bajada de los niveles de energía solar retumba a través de nuestro sistema planetario, subiendo y bajando como los latidos de un corazón. Y sorprendentemente, aunque no lo veamos, aquí en la Tierra nos movemos a su ritmo. No sabemos muy bien por qué el Sol atraviesa este ciclo. Está claramente relacionado con los procesos magnéticos que existen dentro del propio Sol. Sin embargo, aunque hemos observado estos ciclos durante los últimos 200 años y hemos visto pruebas de su influencia en la Tierra durante los últimos 10.000, todavía no estamos cerca de averiguar por qué el ciclo del Sol tiene una duración de ese particular periodo de tiempo y no otro. ¿Qué fuerza lo impulsa? A falta de otra respuesta obvia, algunos científicos han intentado relacionar la longitud orbital de Júpiter, también de unos 11 años, con esta duración del ciclo, pero podría tratarse fácilmente de una coincidencia. Aunque Júpiter representa 2,5 veces la masa combinada de todos los demás planetas del sistema solar y sin duda ejerce cierta atracción gravitatoria sobre el Sol, su órbita no puede explicar las variaciones, aparentemente aleatorias, que experimenta el ciclo solar. Gran parte de lo que ocurre en el interior del Sol es un misterio para nosotros, pero su influencia sobre la Tierra, eso es mucho más fácil de ver. Empezando por el espacio que nos rodea. El espacio es cada vez más importante para la civilización moderna, por lo que no debería sorprendernos que las erupciones y tormentas solares que salen del Sol con mayor regularidad repercutan en la tecnología ahí arriba. Los científicos son capaces de predecir la llegada de una tormenta solar, conocida como tormenta geomagnética, cuando llega a la Tierra,
con días o incluso semanas de antelación. Esto permite a los astronautas refugiarse en lugares seguros para protegerse de las radiaciones, así como apagar los delicados equipos de los satélites para evitar que se achicharren. Esto es importante, ya que la radiación solar puede provocar corrientes eléctricas inesperadas en el cableado, sobrecargando los sistemas que no están en modo seguro. Pero hay otro aspecto de las tormentas geomagnéticas que quizás no esperes. Toda esa radiación tiene un impacto en la propia atmósfera. La calienta, aunque solo sea un poco. Al calentarse, la atmósfera se expande, lo que repercute en nuestros satélites. En el espacio no hay fricción, por lo que los objetos pueden orbitar prácticamente para siempre. Bueno, esto no es del todo cierto, y los satélites en órbita terrestre baja, de vez en cuando, unas 4 veces al año, necesitan gastar combustible para corregir sus órbitas, ya que hay una pequeña cantidad de atmósfera ahí arriba. Pero cuando se produce una tormenta geomagnética, la atmósfera se expande hacia arriba, y los satélites tienen que maniobrar cada 2-3 semanas para no caer por la repentina fricción. Y esto no siempre es suficiente. En 1989 se produjo una tormenta geomagnética tan potente que hizo caer del cielo a la misión del Máximo Solar de la NASA, ya que el aumento de la atmósfera frenó repentinamente al satélite. Irónicamente, la misión había estado estudiando las erupciones solares. No se trata de un incidente aislado. El NORAD, Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, tiene que reubicar cientos de satélites después de cada tormenta geomagnética, ya que quedan fuera de sus antiguas órbitas. La radiación también puede influir en nuestra ionosfera, llenándola de plasma cargado. Esto puede tener un ligero efecto de lente en nuestros sistemas GPS, reduciendo su precisión de 1 metro a más de 10 metros. La próxima vez que mires en Google Maps y pienses que estás una calle más allá de donde te encuentras, la culpa puede ser de una tormenta geomagnética. Nuestras redes eléctricas se preparan cada 11 años para el repunte de estos fenómenos, para evitar sobrecargarse. Los radioaficionados y los pilotos de líneas aéreas descubren que su alcance de radio de alta frecuencia disminuye significativamente, ya que las ondas de radio se desvían o incluso son bloqueadas completamente por una ionosfera más potente. Como predije en mi horóscopo, todo esto implicará una tecnología menos fiable, y se espera que el próximo máximo solar llegue pronto, en 2025, lo que me hace confiar bastante en mis predicciones. Esto tiene algunos aspectos positivos. A medida que el clima espacial se vuelve más turbulento en algunas partes del mundo, como Canadá, aumenta el número de auroras que bailan por el cielo. Los cazadores de auroras informan de un aumento de los avistamientos, que pasan de unas pocas veces al año a hasta 2 veces al mes durante las partes más energéticas del ciclo de 11 años del Sol. Hasta aquí la influencia del Sol en el espacio y en nuestra tecnología. Podría pensarse que ahí se acaba todo. El ciclo solar puede influir en nuestros dispositivos, pero no va a hacer mucho a los organismos, ¿verdad? Si piensas eso, te equivocas. No en vano el resto de mi horóscopo menciona una peor salud. Cada vez hay más pruebas de que los ciclos del Sol pueden incluso influir en los ecosistemas y en las propias especies, incluidos los humanos. Algo de esto es fortuito. Cuando el ciclo de Schwabe está en el mínimo solar, el Sol ejerce menos presión a través de sus vientos solares, lo que significa irónicamente que nuestra heliosfera nos protege menos de la radiación cósmica. Esta forma de radiación es muy energética, pero afortunadamente rara vez atraviesa nuestra atmósfera por esa misma razón, ya que es probable que sea absorbida o desviada por las moléculas de aire. Sin embargo, basta con que llegue a la atmósfera para producir un efecto. Existe la teoría, aunque todavía está lejos de ser probada, de que esta radiación adicional podría crear puntos en la atmósfera que sembrarían nubes adicionales, influyendo en nuestro clima.
Y aunque esto no ocurra, durante el máximo solar, el clima espacial que incide en nuestra atmósfera puede elevar ligeramente las temperaturas globales. Como predije al principio, un calentamiento del clima. No mucho, todo hay que decirlo, menos de medio grado. Y la temperatura siempre acaba volviendo al punto de partida. Pero es suficiente para que lo noten las especies sensibles a la temperatura. Por ejemplo, para decidir cuándo empezar la época de apareamiento. Los estudios sobre aves han demostrado que en los años más cálidos tienden a poner los huevos antes. Curiosamente, un estudio publicado en 2009 por investigadores de los Países Bajos llegó a demostrar que en los tiempos de puesta de los herrerillos también se veían afectados por el número de manchas solares que se producían, algo que incluso a los investigadores les resultaba difícil de explicar. No es que los pájaros puedan mirar al sol para ver cuántas manchas solares hay. Sin embargo, parece existir un vínculo, según los 5 grupos de nidificación que se examinaron. No es algo que afecte solo a los herrerillos, ni siquiera a especies como las palomas mensajeras, sensibles a las fluctuaciones magnéticas, que vuelan por diferentes rutas según el momento del ciclo de 11 años en que se encuentren. Me refiero al último punto mencionado del horóscopo, la mala salud. Existen numerosos estudios sobre cómo puede influirnos los ciclos solares. En 2011, un estudio que abarcó 2 décadas de casi un tercio de las mujeres en Holanda, descubrió un pico de 6 patologías cervicales que tuvo lugar justo después del máximo solar, cuando la radiación del sol golpeaba más fuerte. El mismo estudio también examinó a un hombre durante el mismo periodo, aunque admisiblemente es un número mucho menor de candidatos. Aún así, fue interesante observar que el hombre experimentó ligeras elevaciones de la temperatura oral, el pulso, la presión arterial y la frecuencia respiratoria, que también tuvieron lugar poco después del máximo solar. No es solo físico, incluso influye en la tasa de trastornos mentales. Un estudio realizado en 2006 analizó 237.000 clientes de la base de datos de Medicaid de Maine, recopilados entre 1995 y 2004. Descubrieron que de todos estos clientes, los nacidos durante ciclos de mayor energía experimentaban una tasa mayor de trastornos mentales. Si este es el caso, entonces el ciclo del Sol en el momento de tu nacimiento podría haber influido en todo el curso de tu vida. No se trata de horóscopos, pero la astrología podría estar dando en el clavo. Al menos con un astro en concreto. En última instancia, la ciencia sobre este tema está todavía en curso, y hay que subrayar que cualquier impacto en la salud causado por estos ciclos es extremadamente pequeño. Como dijo un investigador, se necesitaron cientos y miles de pacientes para notar siquiera que había un impacto en la salud. Los ciclos solares no deben impedirte vivir tu vida. Actualmente nos dirigimos hacia un máximo solar, cuya llegada está prevista para 2025. Pero para quienes estén preocupados, vivir o nacer en un máximo solar no es del todo malo. El mismo estudio sugiere que esta radiación también podría provocar un aumento de la creatividad y la adaptabilidad. Quizás fue durante uno de estos ciclos solares, hace 80.000 años, cuando el cerebro humano evolucionó por primera vez para alcanzar el pensamiento abstracto y la conciencia. Si es así, si nos dieron los medios para percibir el universo, tenemos mucho que agradecer a los máximos solares. No seríamos nosotros sin ellos. A estas alturas, es posible que hayas comprendido que aunque hemos aprendido mucho sobre el Sol, aún quedan muchos misterios por resolver. Irónicamente, el objeto más brillante de nuestro cielo, el Sol, nos mantiene en la oscuridad sobre muchos de los cómo y porqués de su funcionamiento. Pero los científicos están intentando ahora mismo desvelar el misterio y para ello están utilizando unos impresionantes equipos. Tanto la NASA como la ESA han enviado naves espaciales para estudiar el Sol en la última década. Estas misiones son las más cercanas que hemos tenido nunca a nuestra estrella, tan cercanas que son capaces de interactuar directamente con su atmósfera. Entonces, ¿por qué enviamos estas naves espaciales al Sol? ¿Qué harán allí? ¿Qué han descubierto? ¿Y qué hace que cada una de estas misiones sea especial y única? Comencemos con la contribución de la NASA.
La sonda solar Parker. La sonda solar Parker se anunció en 2009 y se lanzó el 12 de agosto de 2018 en un cohete Delta IV Heavy. Utilizó 7 sobrevuelos de Venus durante casi 7 años para reducir gradualmente su órbita alrededor del Sol. Hace casi un año, el 24 de diciembre de 2024, logró su paso más cercano al Sol hasta la fecha, tan cerca de la superficie solar que la sonda se encontraba a solo unos 6,16 millones de kilómetros de distancia, lo que la situaba dentro de la corona solar o su atmósfera. Estar tan cerca sería como tener 500 soles en el cielo brillando al mismo tiempo, con temperaturas que alcanzan los 1400 grados Celsius. La nave espacial se está acercando al Sol 7 veces más de lo que lo ha hecho ninguna otra nave espacial antes. Y a estas temperaturas, muchos componentes que se utilizan para fabricar equipos sensibles para naves espaciales se derretirían. Para proteger la nave espacial y todo su equipo, está blindada con un escudo de compuesto de carbono de 11 centímetros de espesor, que puede soportar estas altas temperaturas. Este escudo también tiene una superficie reflectante blanca que puede ayudar a minimizar la absorción de calor. Este escudo siempre estará orientado hacia el Sol, protegiendo la nave espacial en este entorno hostil. Al estar lejos de la Tierra y orbitar alrededor de un objeto muy peligroso, esta nave espacial es, por necesidad, tan autónoma como lo ha sido siempre una misión espacial, debido a que el escudo térmico siempre tiene que estar orientado hacia el Sol. Durante gran parte de su órbita no podrá apuntar su antena hacia la Tierra. Durante estos periodos de interrupción de la comunicación, controlará cada uno de los sensores, controlará el formato de los productos de datos y archivará los datos de alta resolución, hasta que pueda volver a comunicarse con la Tierra y transmitir lo que ha capturado. La misión Solar Orbiter de la ESA comenzó a desarrollarse en 2012 y tras 8 años, el Solar Orbiter se lanzó el 10 de febrero de 2020 en un cohete Atlas V. El Solar Orbiter también utilizó asistencias gravitatorias de Venus y de la Tierra. Estos sobrevuelos colocaron al Solar Orbiter en una órbita inicial de 180 días alrededor del Sol. La nave espacial alcanza su máxima aproximación al Sol cada 6 meses, a unos 43 millones de kilómetros de distancia. Esto es comparativamente mucho más lejos que las aproximaciones más cercanas de la sonda Parker, pero solo para que te hagas una idea de las temperaturas a esta distancia, a 43 millones de kilómetros del Sol, las temperaturas pueden alcanzar hasta 500 grados Celsius, ya que la luz solar será 13 veces más intensa que la que sentimos en la Tierra. El Solar Orbiter está protegido por un escudo térmico fabricado con capas de lámina de titanio de unos 40 centímetros de grosor, que no es tan eficaz como el escudo térmico de la sonda Parker, pero sí suficiente para proteger la nave espacial en su peligrosa misión. Los objetivos de la sonda Parker Solar Probe y del Solar Orbiter son muy similares. Ambas misiones tienen como objetivo obtener más información sobre la corona solar, los vientos solares, las eyecciones de masa coronal, la estructura del campo magnético solar y simplemente cómo encaja todo. El número de partículas expulsadas por el Sol no es constante. Los eventos de reconexión en el campo magnético solar pueden liberar enormes cantidades de energía en la corona, expulsando millones de toneladas de partículas cargadas al espacio en una gran erupción. Como se mencionó anteriormente, esto es lo que se conoce como eyección de masa coronal o CME. Cuando estas CME interactúan con la magnetosfera de la Tierra, provocan lo que se denomina una tormenta geomagnética, y las más grandes de estas tormentas pueden ser devastadoras. ¿Cómo de devastadoras? Para responder a eso, tendríamos que fijarnos en el mayor evento de este tipo que jamás haya afectado a la Tierra: el evento Carrington. Entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 1859, aparecieron muchas manchas solares en el Sol en un mismo lugar. El 29 de agosto se observaron auroras australes tan al norte como Queensland, Australia, lo que implica que se estaba produciendo una tormenta solar. Antes del mediodía del 1 de septiembre, los astrónomos aficionados Richard Carrington, que da nombre al evento, y Richard Hodgson, vieron y registraron por separado una llamarada solar extremadamente brillante. Carrington y Hodgson escribieron informes de forma independiente,
que posteriormente se publicaron en revistas científicas. La erupción estaba relacionada con una gran eyección de masa coronal que se dirigió directamente hacia la Tierra, tardando 17,6 horas en recorrer los 150 millones de kilómetros, mucho más rápido que la velocidad normal de las CME. Normalmente, las CME tardan varios días en llegar a la Tierra. Se cree que la alta velocidad de esta CME fue posible gracias a una CME anterior, quizás la causa del gran evento auroral del 29 de agosto, que despejó todo el plasma del viento solar ambiental para el evento de Carrington, como una gigantesca estela. Con la estela en su lugar, se allanó el camino para la mayor CME conocida por el hombre. Entre el 1 y el 2 de septiembre de 1859, se produjo la mayor tormenta geomagnética jamás registrada. Se observaron auroras en todo el mundo, desde todo el hemisferio norte hasta el sur del Caribe. Las auroras sobre las montañas rocosas de Estados Unidos eran tan brillantes que el resplandor verde despertó a los mineros de oro locales, que comenzaron a preparar el desayuno creyendo que era de mañana. Se informó de que, debido al intenso brillo de la aurora, la población del noreste de Estados Unidos podía leer el periódico. La aurora fue visible desde lugares tan alejados de los polos como el África subsahariana, Monterrey y Tampico en México, Queensland, Cuba, Hawái e incluso en latitudes más bajas muy cercanas al Ecuador, como en Colombia. Esto no tiene precedentes, ya que, por lo general, las auroras no son visibles en latitudes medias. El 3 de septiembre se dijo que la aurora en el cielo era la más brillante y resplandeciente que jamás se había visto. Sin embargo, aunque era hermosa, esta tormenta también trajo consigo problemas imprevistos. Una consecuencia de la tormenta geomagnética fue que las partículas cargadas eléctricamente procedentes del Sol sobrecargaron los sistemas telegráficos de toda Europa y América del Norte, lo que provocó su fallo e incluso, en algunos casos, descargas eléctricas a las personas que manejaban los equipos telegráficos. Las torres telegráficas lanzaban chispas debido a la sobrecargada atmósfera. Sorprendentemente, algunos operadores telegráficos pudieron seguir enviando y recibiendo mensajes a pesar de haber desconectado sus fuentes de alimentación. La tormenta fue comparable a una bomba electromagnética que abarcó todo el hemisferio, bastante inofensiva para los seres humanos, pero extremadamente perjudicial para los aparatos electrónicos. La fuerza de la CME de 1859 fue tan grande que comprimió el campo magnético de la Tierra hasta su atmósfera. Debido a que América del Norte y Europa estaban orientadas hacia el Sol en ese momento, estas zonas del mundo fueron las más afectadas por la primera oleada de la CME. Si echamos la vista atrás a las tormentas geomagnéticas, desde la década de 1850, ha habido algunas que fueron grandes, pero no devastadoras. Por ejemplo, en marzo de 1989, una CME golpeó la Tierra, dejando los satélites inutilizables durante varias horas y provocando interferencias en las emisoras de radio de Europa. En Quebec, el suministro eléctrico se interrumpió durante aproximadamente un día. Algunas personas pensaron erróneamente que los soviéticos estaban atacando y que el resplandor en el cielo era el resultado de bombas nucleares. Afortunadamente, esta tormenta solar y muchas otras similares no causaron daños permanentes reales. Hoy en día, si una CME del tamaño del evento Carrington o mayor golpeara la Tierra, las consecuencias serían mucho más desastrosas que las que sufrió la humanidad en el siglo XIX. En aquella época, la tecnología apenas estaba empezando a desarrollarse, mientras que hoy en día contamos con satélites en el espacio, ordenadores, telecomunicaciones, centrales eléctricas y muchos otros elementos que sufrirían graves daños en caso de producirse un evento de este tipo. Debido al alcance de una tormenta solar, esta afectaría en gran medida a los equipos de una amplia zona, siendo las tecnologías más susceptibles la red eléctrica y las telecomunicaciones, que cuentan con cables que se extienden a lo largo de grandes distancias. Sin las medidas de seguridad adecuadas, los transformadores de la red eléctrica podrían averiarse y millones de personas se quedarían sin electricidad durante un largo periodo de tiempo. Si los transformadores se dañaran, por ejemplo, se tardaría años en sustituirlos, ya que su fabricación lleva años.
A menudo, estos transformadores se fabrican a medida para satisfacer requisitos específicos y no se producen en serie. Sin electricidad, los frigoríficos no podrían evitar que los alimentos se estropearan, y dado que el sistema de transporte también dejaría de funcionar, ya que las gasolineras necesitan electricidad para bombear, sería problemático reemplazar esos alimentos. Los sistemas de pago que dependen de las tarjetas de crédito no funcionarían. La gente no tendría acceso a Internet, ya que los ordenadores no tendrían electricidad, y los dispositivos que funcionan con baterías se agotarían rápidamente. Las emisoras de radio y televisión se verían interrumpidas. Los hospitales tendrían dificultades cuando los generadores de reserva se quedaran sin combustible. Estaríamos completamente aislados del mundo exterior. El mundo depende tanto de la tecnología y en especial de la electricidad, que se teme que hayamos perdido la capacidad de funcionar como sociedad sin ella. Basta con ver la reacción que se produjo recientemente en España cuando hubo el gran apagón. Y lo que es preocupante, nuestra red eléctrica es la más vulnerable a una supertormenta solar. Un grupo de expertos independiente calculó recientemente que los daños solo en Estados Unidos ascenderían a 2,6 billones de dólares, lo que acabaría destruyendo la economía. Por desgracia, eso no cubre el impacto social que podría tener. Como suele ocurrir en las catástrofes naturales, algunas personas recurrirán sin duda a instintos más primitivos, con actitudes de sálvese quien pueda. Podrían producirse caos, saqueos y desobediencia a la ley. Esto solo empeoraría cuanto más tiempo pasara la población sin tener noticias de su gobierno o de las autoridades. Es de esperar que, en una situación así, prevalezca el sentido común, pero es un escenario posible. El grupo de expertos estimó que el tiempo de recuperación para reparar los daños de la CME sería de entre 4 y 10 años, y calculó que 2/3 de la población estadounidense podrían morir de hambre, enfermedades y caos durante ese tiempo. Puede que esto suene un poco pesimista, pero cuando se trata del Sol, es mejor conocer los peligros que esperar que no existan. Por desgracia, las erupciones solares son rápidas. Se ha demostrado que pueden llegar a la Tierra en solo 17 horas. Puede que no sea tiempo suficiente para alertar a toda la población, apagar los reactores y tomar las precauciones necesarias. En realidad, hasta ahora hemos tenido suerte, ya que en julio de 2012 nos libramos por 9 días de un evento del tamaño del de Carrington. Si hubiera sido 9 días más tarde, la Tierra habría estado un poco más lejos en su órbita y en la trayectoria de la CME. Por eso es tan importante para nosotros, como especie delicada, comprender la corona solar, para poder predecir mejor las tormentas solares, estar mejor preparados y, con suerte, evitar los daños asociados a un evento del tamaño del de Carrington que nos afecte realmente. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Ahora bien, estas dos sondas pueden parecer similares, y aunque muchos de sus objetivos se solapan, ambas tienen algunas características únicas. La sonda Parker se adentra en la corona solar, donde ningún objeto fabricado por el hombre ha llegado antes. Debido a que tiene que soportar temperaturas tan altas, la nave espacial tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no puede tomar fotografías del Sol, ya que ninguna tecnología fotográfica actual podría mirar directamente al Sol desde tan cerca y sobrevivir. Pero la sonda Parker cuenta con instrumentos que pueden tomar muestras directamente y recopilar datos sobre las partículas que existen en la corona solar, e incluso estudiar de cerca las regiones donde se originan los vientos solares, algo que no se puede hacer a distancia. La sonda Parker es más ligera, más pequeña y tiene menos equipamiento en comparación con el Solar Orbiter. El Solar Orbiter, por su parte, lleva tanto detectores de partículas como telescopios. Puede tomar fotos en primer plano de fascinantes paisajes solares y, gracias a su órbita, es capaz de rastrear una región de la atmósfera solar durante mucho más tiempo de lo que es posible desde la Tierra. Esto le permite observar las tormentas que se forman en la atmósfera durante varios días. Por lo tanto, como puedes ver, estas sondas son complementarias, y ambas contribuirán a mejorar nuestra comprensión de la corona solar a su manera. Entonces, ¿qué han logrado estas misiones hasta ahora? Bueno, como se ha mencionado, el 24 de diciembre de 2024, la sonda Parker pasó a 6,16 millones de kilómetros de nuestra estrella.
la distancia más cercana a la que ha llegado nunca una nave espacial. Además, se convirtió en el objeto fabricado por el hombre más rápido de la historia, viajando a 692.000 km por hora en su temeraria inmersión. Los datos enviados por la sonda Parker ya están ayudando a comprender cómo interactúan el campo magnético del Sol y la corona para formar los vientos solares. La sonda también descubrió que algunos campos magnéticos del Sol barren la atmósfera solar, lo que puede aumentar la velocidad del viento solar hasta en 500.000 km por hora. Además, ha descubierto indicios de una zona libre de polvo a 5,6 millones de kilómetros del Sol. Se cree que esto se debe a la vaporización de las partículas de polvo cósmico por la radiación solar. El Solar Orbiter ya ha enviado sus primeras imágenes del Sol y los científicos han encontrado algo llamado hogueras, que se pueden ver aquí. Se trata de explosiones en la superficie del Sol que se producen como resultado de perturbaciones en pequeños campos magnéticos. El Solar Orbiter también tomó las imágenes más cercanas que existen de la superficie del Sol desde una distancia de 77 millones de kilómetros. Y el examen de las partículas a lo largo de su órbita nos ayudará a comprender los diferentes tipos de clima espacial. Pero quizá uno de los descubrimientos más increíbles de estas sondas fue lo que oyeron. Lo que nos deja una pregunta intrigante. ¿A qué suena el Sol? Puede parecer una pregunta sencilla, y de hecho tiene una respuesta igual de simple. El Sol no suena a nada, porque el sonido no puede propagarse en el vacío. Así que, para nosotros, el Sol es totalmente silencioso. Pero hoy no vamos a conformarnos con respuestas simples. ¿Qué pasaría si el sonido pudiera viajar por el espacio? Si no hubiera un enorme silenciador cósmico entre nosotros y nuestra estrella más cercana, ¿qué escucharíamos? ¿Nos cantaría el Sol una melodía hipnótica desde el cielo? ¿O sería más bien un estruendo tan brutal, tan caótico, que sería lo último que oiríamos en nuestra vida? Pues resulta que los científicos tienen una respuesta. Gracias a sondas solares como la Parker, que está ahora mismo haciendo órbitas cada vez más cercanas al Sol, se pueden detectar distintos tipos de ondas de presión y partículas que emite nuestra estrella. Y lo mejor es que esas ondas pueden transformarse en sonidos reales, que podríamos llegar a escuchar si el espacio permitiera que el sonido se propagase. Y aquí viene lo curioso: no todos los sonidos del Sol son iguales. En este escenario imaginario, donde, de repente, el espacio ha ganado la capacidad de propagar el sonido, ahora sí podríamos empezar a escuchar al Sol desde la Tierra. Aunque nos separan, de media, un poco más de 151 millones de kilómetros, no debería sorprendernos saber que el Sol sería increíblemente ruidoso. Se escucharía perfectamente, incluso desde aquí, y sonaría algo así. Eso sí, recordemos que en el espacio no hay sonido. Lo que estamos oyendo es una reconstrucción, una conversión de amplitudes y frecuencias en ondas sonoras que nos da una idea de cómo sonarían esas vibraciones si existiera una atmósfera que pudiera transmitirlas hasta nosotros. Este zumbido tan hipnótico tiene un toque eléctrico, ¿verdad? A mí me recuerda al sonido de los generadores, o quizá a algo ligeramente radiactivo, lo cual tiene bastante sentido, teniendo en cuenta que estamos hablando del Sol. La fusión nuclear que ocurre dentro del Sol libera una energía de 3,85 multiplicado por 10 elevado a 28 vatios cada segundo. Eso es más o menos 1 millón de veces lo que la humanidad entera consume en todo un año. Con semejante potencia, es lógico pensar que el volumen del sonido que generaría sería absolutamente descomunal. Para hacerte una idea de lo que implicaría, coge el dispositivo en el que estás viendo este vídeo, conéctalo al equipo de sonido de tu próximo concierto de rock y pon este ruido a todo volumen. Estoy seguro de que te impactará. A 110 decibelios, este nivel de sonido sería soportable durante periodos cortos, pero probablemente acabaríamos con toda la población del planeta completamente sorda, si no lleváramos tapones mientras el Sol suena sin parar sobre nuestras cabezas. De hecho, podemos considerarnos muy afortunados de no tener que vivir con eso. Es más, es probable que la vida en la Tierra hubiera evolucionado sin oídos, porque escuchar no serviría de nada en esas condiciones. Si nos acercamos a la superficie del Sol, el nivel de sonido aumenta de forma exponencial.
Algunos expertos lo estiman en 270 decibelios. Y ojo que los decibelios se miden en una escala logarítmica. Eso quiere decir que cada 10 decibelios adicionales, el sonido se multiplica por 10. Así que para que te hagas una idea, 270 decibelios es más fuerte que lo que la atmósfera de la Tierra puede físicamente transmitir. En nuestro aire, el límite máximo para el sonido es de 190 decibelios, aunque esto varía según el medio, debido a fenómenos complejos de amplitud de onda y niveles de energía, de los que no entraremos en detalle aquí. Pero lo importante es esto. El volumen del Sol sería 100 millones de veces mayor que ese límite. El Sol es brutalmente ruidoso. Y es una pena, porque algunos de los sonidos del Sol solo pueden distinguirse cuando estamos dentro de esa zona ensordecedora. Cuando ese ruido llega hasta la Tierra, muchas de sus sutilezas se han difuminado, y lo que escuchamos es solo una especie de zumbido general. Para poder estudiar mejor al Sol, necesitaríamos acercarnos. Meter una nave en esa región donde el sonido es tan potente que te haría vibrar los huesos. Así que por ahora vamos a ignorar el volumen y centrémonos en los patrones del sonido. Si pudiéramos montar en una nave y acercarnos al Sol, muy pronto empezaríamos a notar que ese zumbido constante empieza a cambiar. Ya no sería tan uniforme. Empezaríamos a escuchar algo así. Esto que escuchamos es el sonido del viento solar. El Sol emite constantemente un flujo de partículas cargadas que se disparan por todo el sistema solar. Y esta corriente, el llamado viento solar, es en realidad uno de los mayores enigmas que plantea el Sol hasta la fecha. Verás, es fácil imaginar que este chorro de partículas comienza en el interior del Sol y sale disparado por la fuerza brutal de toda esa fusión nuclear. Pero ya en los años 60, las observaciones revelaron algo que no encajaba con esa idea. Aunque las partículas dentro de la atmósfera del Sol, lo que se llama la corona, se movían a una velocidad media de unos 145 metros por segundo, las partículas fuera de la corona se detectaron viajando a 618 metros por segundo. Esto implicaba que algunas partículas tenían suficiente velocidad para escapar de la superficie solar, pero además, algo en la corona las estaba acelerando aún más, desde velocidades subsónicas a supersónicas, y luego las lanzaba al espacio. Y el cómo ocurre exactamente este proceso sigue siendo, a día de hoy, un auténtico misterio. Pero la corona esconde otro enigma aún más desconcertante. Está demasiado caliente. Uno pensaría que el lugar más caliente del Sol es su centro, y que a medida que nos alejamos, la temperatura baja progresivamente. Y en efecto, eso es así, hasta que llegamos a la corona. La superficie del Sol tiene una temperatura media de unos 5.600 grados Celsius, pero basta alejarse unos pocos kilómetros para que de repente, en la corona, la temperatura salte hasta los 2 millones de grados. Algo en la corona está impulsando ese viento solar, y algo está provocando que todo allí se caliente de forma extrema. Los científicos aún no saben por qué sucede esto, aunque se sospecha que podría tener que ver con campos magnéticos. Y es justo aquí, cuando nuestra nave imaginaria se acerca más al Sol, donde escucharíamos el tercer sonido de nuestro recorrido. A medida que nos aproximamos y atravesamos la frontera entre la corona y el espacio vacío, una región conocida en física como la superficie de Alfvén, empezaríamos a oír algo como esto. Estas son las llamadas ondas de Langmuir. Se forman a partir de pequeñas oscilaciones del plasma, provocadas por la vibración de las partículas al ser agitadas por la luz del propio Sol, mientras ésta fluye a través de diminutos túneles en la superficie solar. Una especie de equivalente magnético al silbido de una tetera cuando hierve. Hemos entrado en una de esas corrientes. Y no es la única, hay incontables chorros como este que brotan desde la superficie solar. La parte externa del Sol está llena de islas de material caliente que ascienden desde el interior de la estrella. Cuando alcanzan la superficie, ese material se enfría y vuelve a hundirse hacia el interior por los bordes de estas islas. Y por alguna razón, aún no del todo clara, ese proceso de subida y bajada, o algo que ocurre dentro del propio Sol, hace que estas zonas que se hunden emitan intensas líneas de campo magnético. Ese campo magnético arrastra el plasma y lo lanza al espacio, dando así origen al viento solar. No se sabe con certeza qué provoca todo esto, pero el sonido de las ondas de Langmuir es extrañamente hermoso.
A medida que ese viento viaja hacia el exterior, las ondas que se han generado no viajan todas a la misma velocidad. Eso hace que los sonidos se expandan, porque las partes más rápidas de la onda adelantan a las más lentas, y eso genera lo que se conoce como ondas dispersivas. Estas ondas están llenas de chirridos, pequeños remolinos de sonido, donde las ondas rápidas que vienen por detrás se encuentran con las lentas que van por delante. Con el tiempo, todo esto se estabiliza y se convierte en el zumbido que escuchamos al principio del vídeo. Pero aún queda un último sonido, uno que podría ofrecernos una pista más clara sobre todo este misterio. Un sonido con implicaciones realmente interesantes. Aquí, justo en medio de la corona hirviente del Sol, podemos empezar a detectar las llamadas ondas de modo silbador. Estos radiosilbidos son como el eco lejano de eventos de altísima energía, que resuenan a través del plasma en la magnetosfera de un cuerpo celeste. También las tenemos en la Tierra. Cada vez que cae un rayo, no solo se produce el trueno. Una ondulación electromagnética atraviesa la magnetosfera del planeta y puede detectarse a varios kilómetros de distancia si tienes los instrumentos adecuados. Para que te hagas una idea de su escala, así suenan estas ondas en la Tierra. Apenas unos crujidos y silbidos. Nada especialmente impresionante. Pero ahora escucha cómo suenan esas mismas ondas en el Sol. Pasar de unos chasquidos breves y dispersos a una cacofonía de vientos desgarradores nos indica algo. La magnetosfera del Sol no está viviendo simplemente alguna que otra chispa esporádica. Hay algo sucediendo constantemente, en todas partes, fusionando pequeños eventos individuales en un rugido incesante. Los científicos siguen intentando descubrir qué está provocando ese rugido, y una de las teorías más aceptadas para explicar tanto esa estruendosa actividad sonora como la aceleración extrema y el sobrecalentamiento del material en la corona tiene un nombre tan seco como técnico: reconexión magnética. A primera vista, suena a algo inofensivo. Pero bajo ese nombre neutro y científico se esconde, en realidad, una especie de cataclismo silencioso. Verás, el Sol es una bola tensamente comprimida de líneas de campo magnético entrelazadas, retorcidas por todo ese plasma hirviente que gira en su interior. Y créeme, esas líneas de campo son increíblemente potentes. A veces, al alejarse del Sol, esas líneas magnéticas se encuentran y se reconectan con otras, formando esos arcos icónicos que seguramente habrás visto en imágenes del Sol. Pero justo en el momento en que uno de esos arcos se forma, todo salta por los aires. Cuando dos líneas paralelas se tocan y crean una curva, se produce una reorganización masiva de las polaridades en las líneas excedentes. Todo lo que está por encima del arco tiene que recolocarse para restaurar el equilibrio magnético. Esas líneas, al perder su anclaje, se reconfiguran, formando un nuevo arco que sale disparado al espacio, como si se soltara una gigantesca goma elástica que se había estirado al límite. Ese fenómeno, esa fuerza magnética acelerada, recibe el nombre de nanollamarada o nanoflare en inglés, y es tan intensa que puede calentar la corona a millones de grados en cuestión de segundos. Los científicos apenas han comenzado recientemente a detectar visualmente estas nanollamaradas, y ni siquiera están totalmente seguros de que sean exactamente lo que llevan años buscando. Pero lo cierto es que suelen ir acompañadas del sobrecalentamiento esperado, lo cual apoya la hipótesis. Eso sí, aún queda mucho por confirmar. Y sin embargo, no parece tan descabellado pensar que estos momentos en los que el Sol se retuerce hasta el punto de romperse puedan explicar por qué su corona está tan absurdamente caliente, y por qué lanza el viento solar con la brutal intensidad que observamos. Aunque si queremos explicar el rugido constante que escuchamos y ese flujo solar que se expande sin cesar en todas direcciones, las nanollamaradas, o lo que sea que las esté causando, tendrían que estar presentes por toda la corona solar, en una cantidad inmensa. El Sol sigue siendo un lugar lleno de misterios. La sonda solar Parker, que ha captado muchos de estos sonidos, sigue orbitando el Sol,
acercándose cada vez más y recolectando datos valiosísimos en cada pasada. Y eso que solo lleva 4 de sus 7 años de misión. Así que aún queda tiempo para que nos sorprenda con nuevos descubrimientos. Quizás incluso con más sonidos. Y quién sabe, puede que cada sonido sea una nueva pista en el antiguo rompecabezas de cómo funciona el universo. Porque irónicamente, igual que escuchamos el tic-tac de un reloj para intentar entender su mecanismo, tal vez algún día logremos desentrañar los secretos del Sol no por lo que vemos, sino por lo que oímos. Sin embargo, cabe recordar que enviar sondas al Sol es extremadamente difícil, por eso la sonda Parker y el orbitador solar son tan especiales. Si fuese fácil podríamos, por ejemplo, enviar nuestros desechos nucleares al Sol, pero no lo hacemos. Así que, ¿cuán difícil es enviar algo al Sol? Para responder nuestra pregunta, en realidad es muy difícil impactar algo contra el Sol. Echemos un vistazo más de cerca. Supongamos que hemos reunido una enorme pila de residuos tóxicos destinados al Sol. Lo primero que tendríamos que resolver es cómo llevarlo al espacio. Fácil, ¿verdad? Llevamos medio siglo lanzando cosas al espacio. Para que nuestro paquete de basura atraviese la atmósfera y se aleje de la órbita terrestre, necesitamos acelerarlo hasta una velocidad de 11.2 km por segundo. Esta es la velocidad conocida como velocidad de escape, donde la energía cinética de la carga supera la energía potencial gravitatoria de la Tierra. Una vez libre de la órbita terrestre, nuestra nave de basura está en curso de colisión con el Sol, ¿verdad? Pues no. Una vez que nuestro cargamento escapa de la órbita terrestre, todavía está ligado gravitacionalmente al Sol. Explicado fácil, la Tierra y todo lo que hay en ella se mueve lateralmente respecto al Sol a 30 km por segundo. Combinando este movimiento lateral con la atracción gravitacional del Sol es lo que nos mantiene anclados en órbita. Si el Sol de alguna manera perdiera su fuerza gravitatoria, pasaríamos volando a su lado a 30 km por segundo y seguiríamos adelante. Si en la Tierra perdiéramos nuestro movimiento lateral, solo estaríamos influenciados por la gravedad del Sol y caeríamos directamente hacia él. Entonces, aún hay esperanza para nuestra bola de basura. ¿Cómo podríamos perder nuestro movimiento lateral para lograr esta caída libre al Sol? Pues hay dos opciones. La primera es llevar suficiente combustible para frenar en el espacio. En términos técnicos, no se puede frenar realmente en el vacío del espacio, pero lo más parecido sería configurar el sistema de propulsión de nuestra carga de basura para generar empuje en dirección opuesta a su movimiento lateral. Esto anula el movimiento lateral, frenando la nave y dejando que la gravedad del Sol haga lo suyo. La Tierra orbita alrededor del Sol a 30 km por segundo, por lo que para frenar un cohete de basura lanzado desde la Tierra, necesitarías poder acelerar 30 km por segundo en la dirección opuesta a su movimiento. Aquí es donde se pone extraño. Cuanto más cerca estás del Sol, más difícil es estrellarse contra él. Deja que te explique. Cuanto más cerca estás del Sol, más rápida es tu velocidad orbital. Mercurio orbita a unos vertiginosos 48 km por segundo, mientras que Plutón se desplaza tranquilamente a 4,7 km por segundo. Mientras más rápida sea tu velocidad orbital, más necesitarás desacelerar para caer libremente hacia el Sol. Por eso, a nivel de combustible, resulta mucho más eficiente volar hacia el sistema solar exterior, desacelerar y después caer hacia el Sol desde allí. No es inconcebible acelerar una nave espacial a 30 km por segundo. La sonda solar Parker de la NASA aceleró más de 176 km por segundo, convirtiéndose en la nave espacial más rápida de la historia. Pero esto nos lleva de nuevo al problema del combustible. Para hacer que este método de frenar y caer funcione, primero tendrías que lanzar tu carga de basura a la órbita de la Tierra, luego lanzar el combustible para el viaje también a la órbita. Una vez que ambos orbitan la Tierra, puedes reabastecer tu carga y acelerarla hacia una órbita alrededor del Sol. Entonces, tendrías que utilizar el combustible restante para desacelerar, de modo que caiga libremente hacia el Sol. ¿Por qué no lanzar la carga y el combustible al mismo tiempo?, preguntarás. Pues el problema es que simplemente es demasiado combustible. Para darte una idea, el cohete Saturno V que llevó al hombre a la Luna necesitó 2 millones de litros de combustible solo para salir de la órbita terrestre a una velocidad de 11.2 km por segundo.
Una misión como esta requeriría muchísimo más combustible. Ninguna tecnología moderna se acercaría siquiera a poder transportar la cantidad necesaria para un viaje así. Así, la primera opción está descartada. ¿Qué otras alternativas podríamos usar? Otra forma de desacelerar en el espacio es con la asistencia gravitatoria. Cuando hablamos de ello, normalmente pensamos en aquellas que impulsaron a las sondas Voyager hacia el sistema solar exterior. Sin embargo, las asistencias gravitacionales no solo se utilizan para acelerar, también pueden ralentizar. Si te acercas a un planeta, lo sobrevuelas y sales por detrás del planeta de esta forma, tu nave espacial pierde energía, mientras que el planeta gana energía. Las sondas Messenger y Bepicolombo han utilizado exitosamente esta técnica de asistencia gravitatoria para perder velocidad y entrar en órbita alrededor de Mercurio. La cuestión es que esto lleva mucho tiempo. Bepicolombo se lanzó en el 2018 y solo llegará a la órbita de Mercurio en el 2025. Sorprendentemente, su trayectoria para llegar allí es más larga que la distancia entre la Tierra y Plutón, porque para reducir la velocidad lo suficiente, una asistencia no basta. De hecho, Bepicolombo necesita 9 asistencias para desacelerar lo bastante para entrar en órbita alrededor de Mercurio. Del mismo modo, lanzar nuestra basura al Sol es todo un juego de mecánica orbital minuciosamente calculada. Si no reducimos la velocidad lo suficiente, quedaremos atrapados en la órbita del Sol. Si nos desaceleramos demasiado bruscamente, podríamos quedar atrapados en otra órbita que no deseamos. Bien, podrías pensar que todo esto es factible. Aún siendo difícil, está dentro de lo posible. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Sí, es posible. Pero si consideramos el tiempo, el esfuerzo, el riesgo y los desafíos técnicos, probablemente no. No quiero ser cínico, pero pensemos en todo lo que podría salir mal. En primer lugar, estamos proponiendo empaquetar un montón de residuos nucleares, biológicos y plásticos en un cohete y lanzarlo desde la Tierra. Un fallo en el lanzamiento o una explosión podría ser desastroso, por decirlo menos. Incluso el cohete más exitoso del mundo, el Soyuz, tiene una tasa de fallos del 2 al 3%. No sé tú, pero cuando se trata de desechos nucleares, esas probabilidades no me gustan. Incluso si el lanzamiento es exitoso, el proyecto en sí sería ridículamente costoso. Tanto que ninguna persona sensata aprobaría el presupuesto. Hay demasiadas otras misiones en juego que aportarían mucho más a la ciencia y la humanidad que una misión de eliminación de basura. Y por último, sería más fácil, rápido y barato, aunque todavía absurdamente costoso, lanzar nuestra basura fuera del sistema solar hacia el espacio interestelar. Gastaría menos combustible, ya que la aceleración necesaria para escapar de la atracción gravitatoria del Sol es de 42,1 km por segundo, solo 12,1 km por segundo más que la velocidad orbital de la Tierra. Entonces, ahí lo tienes. No lanzamos basura al Sol porque es muy difícil, muy arriesgado y extremadamente caro. Probablemente sea mejor que seamos más conscientes sobre lo que consumimos y cómo lo reciclamos. Volvamos a esa tranquila colina donde comenzamos este vídeo contemplando los colores del amanecer. El Sol es una parte impresionante de nuestro sistema solar, una parte crucial de la vida aquí en la Tierra. Espero que el próximo amanecer que veas sea un poco más especial. Espero que los fotones rosas y naranjas que se dispersan por última vez en las moléculas de la atmósfera terrestre antes de atravesar tus pupilas te hagan pensar en el increíble viaje que han recorrido, comenzando con el colapso de una colosal nube cósmica en un horno de formación de elementos, batallando durante cientos de miles de años a través de un crisol de plasma para regalarte esta hermosa escena. Espero que esta exploración haya profundizado tu aprecio por ese milagro diario que a menudo damos por sentado. Y aún queda mucho por descubrir sobre nuestra estrella más cercana, desde las transformaciones que sufrirá hasta los profundos impactos que tendrá en el futuro de nuestro sistema solar. Gracias por acompañarme en este viaje a través del espacio y el tiempo. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.